Muy buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Estamos atentos y pedimos a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para que efectivamente por quién votamos. En todo caso, damos gracias a Dios porque Él es más grande que cualquier circunstancia, ¿verdad? Que cualquier situación es más grande que la política y es más grande que cualquier tendencia ideológica o política también. Y eso nos llama la atención y es nuestro valor agregado, por llamarlo así, porque ahora nosotros ya no pertenecemos necesariamente a las leyes y a la corriente de este mundo. Nosotros evidentemente somos nuevas personas, nuevas criaturas, donde tenemos que comenzar a centrarnos. Es maravilloso el hecho de que tengamos a nuestro Padre con nosotros, ¿verdad? Y que sepamos que ya nosotros no obedecemos a la corriente de este mundo. Y en ese encontrar quiénes somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Es en donde vamos a encontrar todas las respuestas efectivamente a nuestra vida, ¿no? Todas las buenas cosas que nuestro Padre Celestial nos ha dado, que incluyen la provisión para todas las necesidades en todas las áreas de nuestra vida. Así de claro, ¿verdad? Esto es lo que Dios ha provisto para ti y para mí en su gracia maravillosa. De ahí que lo único que nosotros necesitamos es conocer más de quiénes somos en Cristo Jesús para poder asirnos, para poder aferrarnos a lo que Dios nos ha dado. Y esta es la lucha en la cual nos encontramos todos, ¿ah? Es decir, no crea que esto es un tema en el que ya muchos somos expertos. No, no. Todos estamos enfrentando absolutamente todos los días el repasar permanentemente lo que Dios dice que somos para que lo que Dios dice que somos en nosotros se vaya convirtiendo en una realidad, ¿verdad? El propio apóstol Pablo, al final de sus días, ¿no es cierto? Dijo, he mantenido la fe, he ganado la batalla. Y él habló de que la buena batalla de la fe, he mantenido la fe. El problema central aquí para nosotros es justamente el mantenernos en las palabras de Cristo, en mantenernos en sus palabras. Y la Escritura es muy clara en decirnos que nosotros somos salvos. Es decir, no salvación respecto de salvación de irnos al cielo, porque eso ya lo tenemos de cajón al ser nuevas criaturas, sino salvación respecto de la liberación, respecto de la provisión, respecto de la sanación que tú y yo necesitamos en este tiempo. Porque ya cuando nosotros nos vayamos de este mundo, pues ya no vamos a necesitar nada porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es el que efectivamente me va a pastorear, Él es el que se va a dedicar a darme todo lo bueno de la vida de Él, conforme a lo que hizo ya con Adán en el huerto de Edén. Vaya usted, ¿verdad?, a huerto de Edén y vea que todo lo que efectivamente Dios proveyó para Adán fueron grandes y maravillosas cosas, ¿verdad? Y Adán no tenía que sacrificarse, ni sacarse el aire, ni estar estresado, ni estar enfermo, ni estarle orando a Dios todos los días para que las cosas cambien, no. Él tenía toda la bendición y toda, ¿verdad?, la vida preciosa que Dios le había dado, ¿verdad? Era el futuro que Dios había determinado para Adán. Él comenzó haciendo a Adán, ¿verdad?, un ente santo, perfecto, pero sin embargo sabemos que Adán tenía que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y la única manera como Adán podía llegar a la estatura de la plenitud de Cristo era comiendo del árbol de la vida y no comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como el hombre decidió no comer del árbol de la vida, que esa comida que no es más que Cristo para ti y para mí el día de hoy, ¿verdad? Esa comida espiritual que es Cristo es la que va efectivamente formando a Cristo dentro de nosotros. De ahí, mis hermanos, que es muy importante que nosotros nos enfoquemos en esta palabra de gracia y que escuchemos permanente y continuamente esta gracia de Dios, porque esto lo que va a hacer es alimentarnos, sea a través de la Escritura, sea a través de palabras de gracia como las que escuchamos aquí o en otros lugares también. La gracia no es exclusiva mía, la gracia es exclusiva de Cristo, ¿verdad? Y cuando Él pone efectivamente gracia en nuestro corazón, lo menos que nosotros podemos hacer es estar muy,
¿verdad? Comprometidos con compartir esta gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es un regalo para mí, es un regalo para ti. Entonces nosotros nos volvemos deudores de los hombres, no porque les debamos nada, sino porque tenemos en nosotros mismos la respuesta para todos los hombres. Entonces, cuando yo sé que tengo la respuesta para todos los seres humanos, más allá de que unos lo acepten y otros no, ¿verdad? Que es Cristo morando en mí y la posibilidad de que Cristo more en ti para que en esa vida tú recibas todo lo que necesitas. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es comentarle y contarle a la gente las buenas cosas que nuestro Padre ha hecho con nosotros y que quiere hacer contigo. Este es el compromiso que tenemos nosotros con los seres humanos. O sea, Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de conocer la verdad de Cristo para que primero nosotros recibamos esa verdad y disfrutemos de esa verdad. Y después para que compartamos con otros esa verdad. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Esa es, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a echar una mirada al ministerio que tenía el apóstol Pablo en su corazón, pero realmente es el ministerio del Espíritu Santo por ti y por mí para el día de hoy, ¿verdad? Que nuestro Señor está luchando, por decirlo así. Él está luchando, pero Él no está luchando como la lucha que nosotros tenemos contra el bien y el mal. Él permanente y continuamente está luchando para que nosotros nos apoderemos de todo lo que Él es. Hay un anhelo en el corazón de nuestro Padre y es aprovechar cada momento, cada situación y cada circunstancia de nuestra vida para introducir a su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestro corazón, de tal manera de que al recibirlo a Él, permanente y continuamente, nosotros recibamos junto con Él todas las demás cosas. Entonces, mira lo que dice aquí estos versículos, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por eso es que yo digo que aquí está hablando el Espíritu Santo, porque aquí esto es universal, ¿verdad? Y el Espíritu quiere que nosotros sepamos lo que Él está haciendo por nosotros el día de hoy. Dice, ¿para qué? Para que sean consolados sus corazones. Esto es algo que está realmente, ¿verdad?, arraigado en el corazón de nuestro Padre. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento o del pleno entendimiento, ¿verdad? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿verdad? Hasta ahí vamos a llegar, después pues ya iremos viendo otros versículos, si cabe, pero sin embargo yo me quiero enfocar, ¿no es cierto?, en esta perspectiva, ¿no? Esta lucha que estaba llevando el apóstol Pablo, que es la lucha que el Espíritu, Cristo mismo, ¿verdad?, estaba llevando por medio de él, ¿no es cierto?, para que los hermanos tengan por lo menos tres cosas importantes. Primero, para que sus corazones sean consolados. Para que sus corazones sean consolados. Segundo, para que reciban el amor de Dios, disfruten del amor de Dios y los unos a los otros estemos unidos en el amor de Dios. Fíjese que aquí hablamos del amor de Él, así como hemos hablado en su momento de la vida Zoe, que es la vida de Dios, la vida bios, la vida suge, ¿no es cierto? Y la vida Zoe es justamente la vida de Dios, mientras que la vida bios es la vida del hombre y la vida suge es la vida del hombre, porque es el cuerpo y el alma. Pero la vida Zoe es la vida de Dios, y esa vida es la que Él vino a darnos. Yo he venido para que tengáis Zoe, o vida Zoe, y Zoe en abundancia. Y aquí es lo mismo cuando la Escritura está hablando del amor. Cuando la Escritura nos habla del amor, y lo vamos a ver, está hablando, ¿verdad?, del amor de Él, del amor de Él. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos consolación, ¿verdad?, para nuestros corazones,
que nosotros estemos unidos a su amor y a través de su amor nosotros efectivamente recibamos todos sus beneficios y ese amor sea el que nos una con las demás personas. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que alcancemos todos o todas las riquezas del pleno entendimiento. Fíjate que aquí para nuestro Padre es tan importante que nosotros a través de nuestro entendimiento, ¿verdad?, comencemos a recibir toda la buena obra que Él nos ha hecho. Porque a través del entendimiento, como ya nosotros hemos visto varias veces, justamente viene la transformación de nuestras vidas. Transformaos pues por la renovación de vuestro entendimiento. Nos habla la Escritura. Entonces, a través del entendimiento es que tú vas efectivamente a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. La verdad te va a dar libertad. Y te va a dar libertad sobre todo aquello que te tiene esclavo el día de hoy. Te va a dar libertad sobre toda circunstancia que el día de hoy te mantenga preocupado, te mantenga atado, te mantenga triste, te mantenga de alguna manera angustiado. Cualquier cosa que pertenezca a la muerte, efectivamente es echado fuera por el amor de Dios, ¿sí? Pero ese amor, ¿verdad? Lo que quiere es darnos a conocer el pleno conocimiento para que conozcamos el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Este misterio maravilloso que después habla aquí la Escritura, que nos ha sido realmente revelado a ti y a mí. Esto es lo que nuestro Padre está haciendo. Esta es la lucha de la que está hablando al principio, ¿verdad? Él está luchando para que nosotros podamos conocer, ¿no es cierto?, este misterio maravilloso que tiene que ver con alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Esta es la lucha, si queremos ponerlo así, que nuestro Padre libra a favor de nosotros para que en nosotros pueda entrar todo este regalo precioso y maravilloso que nosotros hemos recibido por medio de nuestro Padre. Y dice el versículo 3, ¿en quién? En Jesucristo, ¿verdad? Su amado Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, ahí está incluido todo lo que Dios es. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la Escritura. En Él habita, ¿verdad?, absolutamente, plenamente, toda la plenitud de la deidad en Cristo Jesús. Y si Cristo mora en ti, pues podemos decir de ti exactamente lo mismo, que en ti hoy mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Para qué? Para que conozcas, ¿verdad?, todas las riquezas del pleno entendimiento, ¿verdad?, y que conozcas y alcances los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que en Cristo Jesús son todos los que puedan existir. Así que este es un regalo maravilloso. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que nuestro Padre, ¿verdad?, tiene en su corazón lo primero para ti y para mí. Y esto nos debe servir a nosotros inclusive de base cuando queremos traer buenas noticias y buenas nuevas a las demás personas, ¿verdad? Y es el que nuestro Padre ha venido a este mundo para consolarnos, para darnos consolación. Si algo tú y yo necesitamos continua y permanentemente, después de haber sufrido los avatares de este presente siglo malo, después de haber luchado, los que somos más viejitos, ¿verdad?, los que tenemos ya un poquito más de edad, tal vez podemos entender más todo el camino que hemos recorrido y todas las luchas y las dificultades que hemos tenido que enfrentar. Tal vez los que son más jovencitos todavía están recién en ese camino de entender y de comprender la magnitud de lo que significa realmente el sufrimiento y cómo, ¿verdad?, muchas veces nosotros nos complicamos la vida por muchas razones, ya sea porque terceros nos quieren hacer una vida desgraciada, o ya sea porque nosotros mismos, en función de nuestras malas decisiones, en función de nuestros malos pensamientos, hemos tomado efectivamente caminos equivocados y lo que nos encontramos básicamente después es con sufrimiento. No importa si es que alguien efectivamente ha hecho que yo tenga que sufrir o yo mismo soy el culpable del sufrimiento. De todas maneras, ahí hay un problema
tiene que ver con sufrimiento, con dolor, con angustia, con frustración. Y el primer punto que nuestro Padre quiere que tú y yo sepamos es que Él ha venido para consolarnos. Él no ha venido para reprimirnos. Él no ha venido para pedirnos cuentas. Él no ha venido para condenarnos. Usted recuerda, por ejemplo, a la mujer que fue encontrada en adulterio, cómo los religiosos de la época le fueron a sacar del mismo lecho en el que ella estaba cometiendo adulterio y se la llevaron a Jesucristo, ¿verdad? Para que efectivamente probarle, dice la Escritura, a él y para ponerle una condición difícil a Cristo. O sea, estaban utilizando a esta mujer que estaba en adulterio y la ley decía que cualquier mujer que haya sido encontrada en adulterio tenía que ser lapidada, tenía que ser apedreada y muerta a piedrazos. Eso era así. Entonces, estos religiosos, ¿verdad? Evidentemente acusaron a esta mujer de pecado, la agarraron del mismo lecho de este acto y se la llevaron efectivamente para acusarla de pecadora y para acusarla, ¿no es cierto?, de el grave pecado que para la ley judía ella estaba cometiendo. Pero ¿cuál fue la posición de Jesucristo? La posición de Jesucristo primero fue, ¿no es cierto?, con esa mente maravillosa de Él, ¿verdad?, con esa palabra poderosa de Dios, acusar, ¿verdad?, o proponer a los judíos y a los religiosos que si había alguno allí que esté libre de pecado, que eche la primera piedra. Porque ya que le estaban acusando de pecado a esta mujer, entonces era necesario ahora que los que le acusaban de pecado estén libres de pecado, para que tengan la autoridad de poder echar el primer piedrazo. Pero como el Señor conoce los corazones de todos los hombres, Él no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Él sabía que efectivamente los religiosos que habían tenido a la mujer, todos absolutamente tenían pecado. Y es lo que sabe de ti y de mí, ¿verdad? Que en nuestra vieja naturaleza, en nuestro viejo hombre, en nuestro primer hombre, en nuestra primer creación, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay ni siquiera bueno uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nos dice la Escritura. Él sabe y Él conoce eso en su corazón, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Dijo, muy bien, el que esté libre de pecado, eche la primera piedra, pero no se olvide que era la voz de Dios, la voz de la santidad y la voz de la justicia, realmente apelando a la conciencia de los judíos y de los religiosos. Y claro, esa voz, cuando el Señor de alguna manera te muestra quién tú eres, no tienes capacidad de poder reaccionar. ¿Y qué hicieron los judíos? Inmediatamente la Escritura dice, acusados por sus conciencias, desde los más viejos hasta los más jóvenes salieron del lugar. Nadie echó el primer piedrazo a la mujer. Y el Señor Jesucristo, cuando la vio, que es el único que tenía la capacidad para poder realmente condenarla, es el único que tenía la capacidad para poder juzgarla, porque Él sí era santo, justo y sin pecado. Vio a la mujer y le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Mujer, ¿dónde estaban los que te condenaron? Ni yo te condeno. El Señor no nos vino a condenar. Nosotros en la religión, lamentablemente, hemos conocido a un Dios que nos condena, a un Dios que permanentemente nos está pidiendo cuentas, a un Dios que ha venido a ser implacable para que cumplamos sus mandamientos y para que si no los cumplimos, pues entonces nos atengamos a las consecuencias. Pero este no es el Cristo que nosotros vemos en la Escritura. Este es un Cristo totalmente distinto y diferente. Este es un Dios de amor. Entonces, lo primero que el Señor viene a hacer a todo ser humano es a darle consolación. Hermanos, y sí que necesitamos todos los seres humanos, en mayor o menor medida, en unas u otras áreas, recibir la consolación de nuestro Padre. Cualquier circunstancia que tú estés enfrentando y afrontando el día de hoy, difícil, complicada, en la cual posiblemente tú no puedas ya hacer absolutamente nada, pues justamente allí es donde el Señor aparece, para que tú y yo efectivamente podamos recibir consolación. Entonces, esta primera parte es muy importante. Siempre la palabra
de nuestro Padre, ¿verdad? Es una voz de consolación hacia las personas necesitadas, hacia el pecador, hacia la persona que ha fallado, hacia la persona que se siente indigna, hacia la persona que se siente presa, hacia la persona que se siente esclava en cualquier cosa, ¿verdad? El Señor viene primeramente a, efectivamente, consolar nuestros corazones, ¿no? Vamos a ver un poquito más sobre esta primera perspectiva que nos enseña aquí la Escritura. En Romanos 15:4 nosotros podemos ver que el consuelo de nuestro corazón, y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a buscar el consuelo, ¿verdad? El consuelo de nuestro corazón está en su palabra viva, la cual se revela en las Escrituras. De ahí que es tan importante que nosotros estemos escuchando permanentemente, ¿verdad? O estudiando o meditando en la palabra de Dios, no solamente leyéndola, sino meditando en la palabra de Dios, o en la Escritura, porque la Escritura tiene una sustancia dentro de ella y es efectivamente, introducir en nuestro espíritu y en nuestro corazón las semillas de vida o la palabra de vida de Jesucristo. Esa palabra de vida es a la cual yo me puedo aferrar. Es decir, las buenas noticias del Evangelio de gracia no son solamente buenas noticias en el sentido de que yo mañana te puedo dar ánimo. Si tú estás pasando por un momento difícil, si tú estás pasando por un momento de desánimo, pues yo como amigo tuyo puedo venir y darte ánimo y decirte adelante, cree en ti mismo, mira que hay otras personas que están pasando por lo mismo, pero tú eres capaz, tú puedes, tú tienes la capacidad. Yo te animo con esas palabras, pero mis palabras no son palabras de vida. Las palabras de Cristo no solamente son palabras de ánimo, sino son palabras de consuelo. El consuelo tiene que ver con encontrar efectivamente un bálsamo para mi dolor, para mi corazón, un respiro, el comenzar a ver una nueva oportunidad y una nueva perspectiva, una nueva opción de salida. El consuelo no solamente es traer paz y vendar mis heridas y vendar mi corazón, sino que tiene que ver básicamente con saber que la situación en la que yo me encontraba tiene opciones de salida. Y esas opciones solamente nos la puede dar nuestro Padre maravilloso. ¿Ok? Así que, fíjate lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, y aquí está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis la Escritura, ¿no? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, escribieron. Aquí estamos hablando efectivamente de nuestros textos bíblicos. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, Dios dictó a los apóstoles, a los profetas, y aún lo sigue haciendo a través de personas que predican la gracia, a través de personas que de alguna manera escriben libros que tienen que ver con esta revelación que nuestro Padre nos da. Dice, porque las Escrituras se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron las Escrituras, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, fíjate, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es lo que el Señor quiere, que efectivamente comencemos nosotros a tener esperanza. Porque muchos de nosotros ya hemos perdido la esperanza porque hemos confiado en personas, hemos confiado en doctrinas, hemos confiado en conceptos, hemos confiado, ¿verdad? En fin, en metodologías y nada nos ha funcionado. Pero el Señor lo que quiere primero es traernos consolación para que efectivamente, finalmente nosotros tengamos esperanza. ¿Qué media entre esto? Pues la palabra de Dios. Esta palabra preciosa que es una palabra de vida, que es para la eternidad. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, la Escritura nos dice, ¿verdad? Hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y que discierne los pensamientos del corazón. ¿Qué más? Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es más que Cristo mismo entrando
¿verdad?, a vivir en ti y en mí, porque la palabra viva de Dios se llama Jesucristo. La palabra viva de Dios tiene un nombre y apellido, Cristo, Jesús, ¿verdad? Y esa palabra viva está en ti y en mí. Entonces, fíjate, el propósito de las Escrituras, ¿verdad?, es que nos muestran la paciencia y la consolación de Cristo para que tengamos esperanza. En las Escrituras nosotros lo que nos vamos a encontrar es con la paciencia y con la consolación de Cristo para que tú y yo tengamos esperanza. Por esto es que nosotros tenemos que traer a la gente consolación. Lo primero que tú tienes que traer a la gente es la esperanza y la consolación de lo que Cristo vino a hacer por ti. ¿Sí? Cristo no vino a darte una cadena de mandamientos. Cristo vino a decir que Él ya pagó el precio por toda tu vieja creación. Jesucristo ha venido para decirte, ¿verdad? Tú ya no tienes que vivir un infierno. Ya no tienes que vivir una vida de incertidumbre, de inseguridad, de insatisfacción, de dolor, de frustración, de amargura. Ya no la tienes que vivir porque Cristo en su cuerpo de carne pagó toda esa maldad tuya, pagó toda esa injusticia tuya y todo el sufrimiento que a ti te correspondía, pues Cristo ya lo sufrió por ti en la cruz del Calvario. Eso, evidentemente, ¿verdad?, lo que te demuestra es que ya no tienes que volver a sufrir otra vez por las experiencias de la vieja creación. Ya no tienes que volver a sufrir. Ya no tienes que volver a sufrir si le crees a Él. Ya no tienes que volver a sufrir si estás dispuesto cada día a recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia, como nos muestra el libro de Romanos. Ya no tienes tú, efectivamente, vivir una vida miserable, una vida corta, una vida siempre ajustada, siempre apretada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Cristo, efectivamente, pagó por todas esas circunstancias que tú, de alguna manera, estás viviendo. Ahora, Él recibió todos tus males. Él recibió todos tus pecados. Él recibió todas tus maldades. Él recibió todas las consecuencias de tus errores y del daño que te pudieron haber hecho terceros y del sufrimiento que te pudieron haber hecho terceros. Él pagó todo aquello. Él recibió todos tus males para entregarte todos sus bienes. Y este es, efectivamente, el gran desafío que tú y yo tenemos el día de hoy, en echar sobre Él todos nuestros males, porque Él así nos lo dice, y recibir cada día todos sus bienes, porque así Él nos lo dice. No te olvides que la vieja creación terminó siendo sepultada por Jesucristo. Y cuando Cristo resucitó, tú resucitaste juntamente con Él como una nueva criatura. Esa nueva criatura, a esa nueva criatura ya no le corresponde vivir lo de la vieja criatura. A esa nueva criatura que tú y yo somos por la resurrección de Jesucristo, nos corresponde hoy vivir toda la bendición, toda la provisión, todo el amor, toda la consolación, todo el poder, todo el gozo, toda la provisión, toda la santidad, la justicia, la verdad, todo lo que Cristo es. Eso nos corresponde a ti ahora y a mí. ¿Por qué? Porque somos hijos del Altísimo. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Por eso es que ya no podemos confundir las dos creaciones. Si nosotros muchas veces andamos patinando en la vida cristiana, es porque todavía mezclamos la vieja creación con la nueva creación. Y las dos creaciones son totalmente distintas y diferentes. Ahora, ¿quién hace esa división? ¿Quién es capaz de poder hacer esa división? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que divide el alma y el espíritu. La palabra de Dios hace la división, que es Cristo mismo morando en ti y en mí.
¿Para qué? Para que ya no mezcles la vieja creación que ha sido juzgada en Cristo, que ha sido sentenciada en Cristo, que ha sido crucificada en Cristo, ¿verdad? Que murió en Cristo, Romanos 6:6, y que fue sepultada en Cristo Jesús. Si tú pudieses ver en este momento la mente de Cristo, que nos la revela efectivamente en la Escritura, tú pudieses ver que el Señor hoy solamente tiene conciencia de una creación. ¿Cuál será? Es la nueva creación levantada por una nueva cabeza, ya no por el Adán antiguo, sino por el nuevo Adán y el último Adán, que es Jesucristo. Eso está en el corazón de Dios. En el corazón de Dios Él ya no ve, ¿no es cierto?, la imperfección, ya no ve el pecado. Él ya no ve la maldad, la injusticia, la pobreza. Él ya no ve la enfermedad. Él ya no ve eso. Porque todo eso fue pagado por Cristo Jesús para la primer creación. Hoy, ¿qué es lo que el Padre ve? Ve todo lo que Cristo es, ¿verdad? Ve amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. El Señor ve efectivamente prosperidad, ve abundancia, ve poder. Si por un momento tú pudieses ver el corazón de tu Padre o la mente de tu Padre, ¿cómo te ve a ti? Pues te ve exactamente e idéntico, igual a Jesucristo. Por eso es que el Señor se atreve a decirte que tú eres su santo. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla con las iglesias, ¿verdad?, habla a todos los santos. ¿Por qué somos santos? Porque Él es santo, porque nuestro papá es santo, entonces nosotros somos santos. Porque tenemos los genes de santidad. Esos genes de santidad son los que nosotros tenemos que comenzar a experimentar. Pero ¿por qué no los experimentamos? ¿Por qué no experimentamos la vida de Cristo? ¿Por qué no experimentamos lo que somos? Porque todavía nosotros nos seguimos juzgando a través de quienes éramos. Satanás sabe que efectivamente mientras tú te sigas viendo en la vieja criatura, mientras tú te sigas viendo limitado, mientras tú te sigas viendo pobre, mientras tú te sigas viendo enfermo, mientras tú te sigas viendo esclavo, mientras tú te sigas viendo, ¿verdad?, en ese vicio, mientras tú te sigas viendo en esa conducta que a ti mismo te disgusta, mientras tú te sigas viendo. ¿Y cómo te sigues viendo? Cuando tú te estás viendo y dices, ¿qué hago para cambiar? ¿Qué hago para cambiar? Ahí está el problema. Tú estás combinando una creación vieja que el Señor rechazó, la crucificó en Cristo Jesús y la sepultó ya, con la nueva creación que ya no tiene que cambiar nada, porque es todo lo que Él nos ha dado. Entonces, mira cómo es esta situación. El Señor lo que quiere es que tú justamente recibas consolación, ¿verdad? Al punto de saber que hay una nueva esperanza para ti. Hay un nuevo futuro. Tú hoy estás viviendo la eternidad. Tú ya no perteneces a la primer creación. Tú ya no perteneces al viejo hombre. Tú ya no perteneces, ¿verdad?, a la injusticia, al pecado. Tú ya no perteneces a la corriente de este mundo. En el nuevo hombre, tú ya no perteneces a esto. Si todavía lo seguimos experimentando, es porque nos seguimos juzgando a través de la primer creación. Y es por esto que aquí la Escritura nos dice claramente, ¿verdad?, que el Señor lo que quiere es que todos alcancemos las riquezas del pleno entendimiento. El pleno entendimiento es las riquezas de lo que estamos hablando en este momento, de quiénes somos ahora en Cristo Jesús y a qué es que entonces nosotros nos debemos aferrar. El apóstol Pablo hablaba a los cristianos de aquella época y algunos decía, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y es que ahí está el problema. Porque ahora lo que a nosotros nos pertenece es lo que es de Cristo, no lo que creemos que es nuestro propio. Ahora nos pertenece todo lo que es de Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder. Es decir, ¿qué nos pertenece ahora a nosotros, a ti y a mí? Según el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas nos pertenecen. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es todo lo que Cristo es. El Señor lo que está luchando, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Es el propio Espíritu el que nos está diciendo, ¿para qué? Para que ustedes conozcan, ¿verdad? Alcancen a entender las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que conozcan este misterio de Dios del Padre y de Cristo, ¿verdad? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. El Señor está luchando para que tú y yo, porque esta sí es una lucha espiritual. Fíjate que esta lucha es una lucha en la que Satanás, sabiendo quiénes nosotros éramos en la carne y sabiendo cómo nosotros somos motivados en la carne, él nos sigue mandando anzuelos, los cuales nosotros rápidamente agarramos. Lo que hemos estado hablando aquí permanentemente. Por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que es negativismo, todo lo que es egoísmo, todo lo que significa muerte, las consecuencias, temores, miedos, él lanza permanente y continuamente este tipo de dardos envenenados de fuego a través de nuestra mente. Guerra espiritual. Esto es algo que tú y yo no podemos efectivamente entender y comprender absolutamente, pero esto es visto desde la perspectiva del espíritu. ¿Quién sí entiende la estrategia de Satanás para mantenernos atados? Nuestro Padre, que también es espíritu. Entonces tenemos nosotros al Espíritu de Dios luchando en el campo espiritual contra las acechanzas del enemigo a favor nuestro. Entonces, ¿de quién nosotros nos tenemos que asir? ¿A quién nos tenemos que aferrar? A nuestro Padre Celestial, porque Él conoce las acechanzas del diablo. Y Él sabe, como dice efectivamente Efesios capítulo 6, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Contra principados, contra potestades. La pregunta es, ¿acaso tú puedes pelear contra las huestes espirituales de maldad? ¿Acaso tú puedes pelear contra los principados y contra las potestades? ¿Acaso tú puedes pelear contra lo que no ves? No, por eso dice la Escritura, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No, nosotros no estamos luchando contra tal persona. Nuestra lucha no es contra tal persona que está hablando mal de nosotros. Esa persona que está hablando mal de nosotros no es más que un mensajero sin darse cuenta de Satanás, que está poniendo en su corazón cosas para hacernos daño, dardos envenenados del enemigo. Así que aquí no hay persona mala desde la perspectiva de que esa persona me quiera hacer polvo. No luchamos contra carne ni sangre. Satanás quiere que pongamos nuestra mirada en personas de carne y de hueso, porque normalmente eso es lo que nosotros vemos. Y la Escritura nos dice que no andemos nosotros por vista. Que no andemos por vista. Así que el que me está insultando, a pesar de que tiene un rostro, tiene una cara y tiene un apellido, el que está hablando de mí, el que me está calumniando, no es realmente desde la perspectiva de nuestro Padre, nuestro enemigo, sino las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están utilizando la posición carnal de esta persona, el entendimiento humano del primer hombre, está usando los sentimientos y los deseos y las emociones que Satanás las maneja de acuerdo con la corriente de este mundo para hacerme daño. De ahí que, ¿quién es el que puede verdaderamente luchar esta guerra y luchar esta batalla? Solamente mi Padre, Él es el que me puede librar. Él es el que me puede librar. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos que si algo ha venido nuestro papá, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Es a darnos consolación, consuelo. Tú puedes estar en una situación desesperada en la cual crees que ya no existe salida. Pues déjame decirte que no es así definitivamente. Porque si hoy estás escuchando tú, efectivamente estas palabras son
para ti de tu Padre que te dice, sí hay salida para tu situación. Y justamente nuestro Padre se especializa en las cosas que son imposibles para los hombres. Si tú has visto que tu salida humanamente hablando es imposible, pues da gloria a Dios, porque todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, Dios se especializa en los imposibles y Dios deja a los hombres que sigan haciendo las cosas que son posibles. Pero Dios se especializa en las imposibles. Así que cuando tú estés en una posición de imposibilidad, eres la persona que califica ante los ojos de Dios, ante los ojos de tu Padre, para que esa circunstancia se la dejes en sus manos, porque Él ya ha provisto y ha previsto una salida maravillosa para ti. Esto es verdad. Esto no es un tema religioso ni son palabras simples y sencillamente positivas. Pruébalo. Porque nuestro Padre ha venido, ¿para qué? Para deshacer las obras de Satanás. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Fíjate, esto es muy importante que entendamos. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. ¿Por qué dice la Escritura que vino a robar? Porque lo primero que Satanás te va a robar a ti todo el tiempo es la palabra de gracia. Satanás te va a decir, tu situación es imposible, tu situación no tiene salida, no tienes ninguna posibilidad de éxito, deberías terminar con tu vida, deberías acabar con todo esto porque la única salida tuya es escapar de toda esta situación y olvidarte de este infierno. Ese es Satanás. Pero, ¿qué es lo que te dice la Escritura? La Escritura te dice que efectivamente tu Padre Celestial, ¿no es cierto?, ha venido a deshacer las obras del diablo. Todo el conflicto que tengas en tu corazón, todas las dificultades, el dolor y las luchas tienen efectivamente una firma de responsabilidad. Y es el enemigo actuando en tu contra. Pero sin embargo, justamente como Dios sabía que el enemigo tenía este despropósito con nosotros, mandó a su amado Hijo Jesucristo para deshacer esas obras. Y ahí es donde está esta lucha espiritual, nuestro Padre luchando por nosotros, para que nosotros nos enteremos que Él ya ha provisto todas las salidas que tú necesitabas para estas circunstancias desesperadas. Tú, ante los ojos de tu Padre, has sido comprado con un alto precio, con la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre de Cristo pagó todos, absolutamente todos tus pecados, pagó todos tus errores, pagó todas las consecuencias de esos errores, o pagó todo aquello que otros, como dijimos hace un minuto, también de alguna manera te infligieron a ti. Entonces, este es un tema de fe. Nuestro Padre es más poderoso que el diablo, obviamente. Eso creo que estamos claros. Entonces, deja actuar a tu Padre y créele a tu Padre respecto de lo que Él efectivamente te ha dicho. Mira, lo primero es que el Señor nos vino a dar consolación. Y el Señor hoy nos quiere consolar. Y nos dice en Juan 14:26, que el Padre ha puesto en nosotros su Espíritu Consolador. Es decir, el propósito de la Escritura, que hemos hablado hace un minuto en Romanos 15:4, tiene como fin el hacer realidad a Cristo en tu propia vida, el hacer realidad al Espíritu Santo en tu propia vida. Lo primero que nos muestra las Escrituras es que para que nosotros podamos ver el reino de Dios y podamos entrar en el reino de Dios. Fíjate, eso le dijo Cristo a Nicodemo. Le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, tú no puedes ver lo que nosotros estamos hablando, peor entrar a experimentar lo que nosotros estamos viviendo, si primero no has nacido de nuevo. Esto es lo primero que nos muestra la Escritura.
Y por eso es necesario que tú necesites, ¿verdad? O que tú necesitas reconocer en tu corazón a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, confesar con tu boca que tú has sido un pecador y que tú necesitas del perdón de tus pecados, y efectivamente el Señor dice que ya lo ha hecho, ya los ha otorgado, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí es cuando tú naces de nuevo. Ese nuevo nacimiento que nos muestra la palabra viva y eficaz de nuestro Padre. ¿Cuántos lo hemos hecho? Pues los que lo hemos hecho, hemos visto que efectivamente es así. Lo que la Escritura dice sucede. Ahora que ya tienes esa nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Desde ahora en adelante, lo que nos interesa a nosotros ya no es lo que éramos, sino lo que somos. Las cosas viejas pasaron. Le creemos a papá. Por eso es que ya no debes tú enfocarte en ti. Satanás quiere que tú te sigas enfocando en tus debilidades, en tus imperfecciones, en tus incapacidades, en tus pecados, en tus problemas, en tus dificultades, en tu escasez, en tus enfermedades. Mira, muy sencillo. Cada vez que tú te fijas en ti, sales deprimido, sales desanimado, sales sin esperanza. Bueno, ¿quieres seguir insistiendo en la fórmula? Pues te invito para que el día de hoy te fijes otra vez en tus debilidades y por favor escríbeme o llámame o pégame un chat y dime cómo te sientes después de un poquito de tiempo. Te vas a sentir incapaz, incompetente, etcétera, etcétera. Y es lógico, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros muchas veces o tenemos por un lado digamos que un sentido de inferioridad o un complejo de inferioridad. ¿Cuándo tenemos ese complejo de inferioridad? Cuando vemos que las cosas no son demasiado escasas para todas las necesidades que requerimos cumplir en todas las áreas de nuestra vida. Ahí nosotros tenemos un complejo de inferioridad. O podemos tener un complejo de superioridad, que también es otra aberración, en la cual no necesitamos de Dios, porque tengo mis propias capacidades y mi propio poder, claro, hasta que se me agoten y tenga que venir al complejo de inferioridad. Entonces, o estamos en un complejo de inferioridad o estamos en un complejo de superioridad. Estas son las distorsiones que efectivamente nuestra carne tiene. Pero a ver, en Cristo Jesús, en la nueva criatura que somos, ¿sí? Ya no existen estas cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú eres nueva criatura, y la Escritura lo primero que dice es que las cosas viejas pasaron. Es decir, desde aquí en adelante para tu Padre, todo lo que tú eras ya no existe. Ya tú no eres más esa persona. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo que a ti te corresponde ahora es comenzar a experimentar todo lo que ahora tú eres en Cristo. O sea, te corresponde comenzar a experimentar todo lo que Cristo es, porque todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene, todo lo que Cristo puede hacer, es todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que tú puedes hacer. Esto es lo que ahora te corresponde por la gracia de Dios, comenzar a experimentar toda esta bendición. Entonces, los problemas y las dificultades que nosotros tenemos en este tiempo no son más que circunstancias en las cuales creemos, a pesar de que podemos estar viviendo un evento de escasez, pero creemos en la provisión de papá. A pesar de que podemos estar viviendo, ¿verdad? Un episodio de enfermedad, creemos, ¿verdad? En la sanidad de papá, porque él vino y sanó a los enfermos. Si nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto?, un episodio de depresión, creemos en que efectivamente nosotros, ¿verdad?, tenemos un ánimo y un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, ya no un espíritu depresivo. Ya no eso, porque ya no somos eso. Entonces tú ahora vas a vivir por la fe, mas el justo
por la fe vivirá. ¿Qué significa aquello? Que desde ahora en adelante tú vas a vivir por creerle a tu Padre, porque el nuevo hombre es un hombre de fe. El nuevo hombre lo que hace ahora simple y sencillamente es creer permanentemente a nuestro Padre Celestial. Y en ese creer permanentemente a nuestro Padre Celestial vas a encontrar la respuesta de la verdad de la palabra escrita para ti. Porque Dios va a hacer realidad los deseos más íntimos de tu corazón. La Escritura nos dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Qué maravilloso que es nuestro Padre. Es decir, aún lo que yo, en las circunstancias en las cuales me encuentro, puedo entender como bien para mí, que estas cosas se me den y van a ser bien para mí. El Señor me dice por su lado que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo estoy pidiendo o entendiendo como el bien para mí. Esto es un regalo precioso de Dios. Es decir, todo lo que yo pueda creer que es bueno para mí sigue siendo corto. Todo lo que yo pueda creer que es agradable para mí sigue siendo corto, porque Él es poderoso para hacer mucho más abundante que lo que yo pido o entiendo. Así que necesitamos efectivamente estacionarnos en nuestro Padre maravilloso. Mira lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para poder nosotros recibir este Consolador, este Espíritu Santo, tenemos que nacer de nuevo, lo que acabamos de decir. Y cuando el Consolador, fíjate a quién manda el Señor. ¿Cómo le llama el Señor Jesucristo al Espíritu Santo? Al Consolador. El Consolador. ¿Sabías tú que tienes un Consolador ya en tu corazón, habitando permanentemente 24/7 contigo? Es decir, si ahorita tú estás frustrado, si ahorita tú estás triste, a ver, estás ignorando quién te habita. O al menos no estás creyendo quién te habita. Estamos envolviéndonos en los engaños de Satanás. Pero la Escritura dice que más el Consolador, el Espíritu Santo, fíjate, antes que Espíritu Santo, que es Espíritu precioso y maravilloso, aquí se le denomina con el nombre de el Consolador. El Espíritu Santo nos ha venido a consolar. Más del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Padre lo envía, ¿verdad? En el nombre de Cristo hacia nuestro corazón. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Fíjate, cuando estamos nosotros hablando de que esta lucha, ¿no es cierto?, que nos muestra el Señor, cuando Pablo hablaba, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y esta lucha tiene que ver con el que efectivamente nosotros podamos alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nosotros, para que se puedan cumplir. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios mismo venga a vivir en nuestro corazón para consolarnos y para enseñarnos todas las cosas. Tú tienes el que te enseña todas las cosas en tu corazón. El Espíritu Santo no es más que el mismo Cristo viviendo en su Espíritu en ti. ¿Entiende bien eso? El Espíritu Santo es Cristo viviendo en ti. Cristo morando en tu corazón todo el tiempo. Por eso es que el apóstol, Cristo les dijo a los apóstoles, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, mi Padre enviará el Espíritu Santo a vuestros corazones. ¿Qué significa? Chicos, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque ahora que me voy, voy a regresar en el Espíritu para vivir en cada uno de ustedes. Ya no tienen que venir a buscarme a mi casa, ni a la iglesia, ni a Jerusalén, porque en donde ustedes estén, yo estoy con ustedes. ¿Qué más quieren? Es decir, yo a donde viajo, el Espíritu Santo viaja conmigo. El Señor, fíjate el amor que ha tenido. Por eso es que era necesario que no tengamos un Cristo en la carne ya. Lo tuvimos una vez.
en relación con el pecado, pero una vez que Él cargó todos nuestros pecados y nos justificó delante de papá, ahora era necesario que ese Cristo en gloria venga a vivir en todos nuestros corazones. Porque si no, imagínate, si Cristo en este momento hubiese estado todavía en carne, ¿cuántos de nosotros podríamos ir a Israel a verlo? O como el Papa, ¿no? Que está en el Vaticano. ¿Cuántas veces el Papa ha podido venir a Ecuador? Pues 3, 4. Entonces le vemos una vez en alguna generación. Así hubiese sido con Cristo. Pero el Señor Jesucristo les dijo, les conviene que yo me vaya. Primero porque les voy yo a preparar habitación en mi Padre, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y segundo porque el Padre me va a enviar. ¿Sí? Y segundo porque el Padre me va a enviar. Y efectivamente, una vez que el Padre me envíe, pues el Padre va a hacer la obra de Dios en mi vida, ¿no? Así que es muy importante, hermanos, el que nosotros podamos ver esta perspectiva. Y sepamos que el Espíritu nos ha sido dado para que Él nos enseñe todas las cosas y que nos recuerde todo lo que nuestro Padre nos ha dicho. 10 en punto. Y para que nos recuerde todo lo que nuestro Padre nos ha dicho. Así que el Espíritu Consolador mora y vive en todos y cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con esta charla la próxima semana. Ok, todavía tenemos algo más que hablar sobre este tema de consolación y básicamente el ministerio de Cristo es un ministerio de consolación. Este ministerio de Cristo que es el ministerio de consolación, ¿verdad? Lo vemos claramente descrito en Isaías 61, versículos 1 al 3. Por favor, léanlo para continuar la próxima semana, porque ahí es donde nuestro Padre quiere mostrarnos y demostrarnos, ¿verdad? Todo lo que ha hecho por nosotros a fin de que podamos obtener consolación. Continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.